Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de las fugas de prisión con las historias más sorprendentes. En esta lista encontrarás desde criminales peligrosos a personas que han batido récords, así que sin más dilación, ¡que comience el vídeo! Número 8. La fuga de Alcatraz. Esta prisión se encuentra en la isla de Alcatraz, en Estados Unidos, y es una de las más famosas del mundo. Actualmente es un museo, pero ha albergado durante años a criminales de la talla de Al Capone. Los integrantes de esta huida son los hermanos John y Clarence Anglin, junto a Frank Morris. La forma en la que huyeron es la más simple e insólita. Pasaron semanas cavando en el hormigón de sus celdas con las cucharas con las que comían, y consiguieron engañar a los guardias todo ese tiempo poniendo papel maché en las paredes y bultos de ropa bajo las sábanas. Escaparon a través de un pasillo abandonado de la prisión, desde el cual consiguieron saltar al agua y desde ahí se les perdió la pista. Según la versión oficial, los tres murieron ahogados, pero la teoría más creída es que tras nadar 2 kilómetros y llegar a la costa, los reclusos huyeron a Brasil, donde pasaron el resto de sus vidas. Número 7. El rey de las fugas. La siguiente es la historia del francés Pascal Payet, de 56 años, quien es un peligroso delincuente francés que ostenta el récord mundial por más fugas de prisión en helicóptero, y hasta el momento lleva 3. Un 3. La puntuación es un 3. Sus fugas comienzan el 12 de octubre del año 2001, donde Pascal, que llevaba 3 años preso en Luynes, Francia, secuestraría un helicóptero con su secuaz Frédéric Impoko. Frédéric, que no correría con tanta suerte, siendo detenido apenas 6 días después. La siguiente fuga de Pascal se remonta en el año 2003, año en el que decide rescatar a su compañero de la misma forma en la que habían huido. Esta vez, montado en un helicóptero, irrumpía en la cárcel para rescatar a Frédéric. Su misión fue un éxito, pero esta vez no correrían con tanta suerte y fueron capturados apenas 3 semanas después por la policía. Payet se convirtió en uno de los presos más vigilados de Francia y para evitar más fugas era transferido de una prisión a otra cada 6 meses. Al parecer, esto no fue suficiente, ya que el 14 de julio de 2007, 4 encapuchados robaron un helicóptero del aeropuerto de Cannes y consiguieron llevárselo. Esta vez fue capturado 2 meses después viviendo en Barcelona. A día de hoy, el rey de las fugas no pisará la calle hasta 2038 y su ubicación se mantiene en secreto. Número 6. El estafador. Aunque a muchos no suene el nombre de Frank Abagnale, su historia es otra de esas que fueron llevadas a Hollywood. Interpretado por Leonardo DiCaprio en la película Atrápame si puedes, cuentan su juventud, en los años 60, cuando se convirtió en uno de los estafadores más conocidos de la historia por cobrar más de $4 millones en cheques falsos y tener 8 identidades diferentes en 5 años. En el año 1971, tras ser condenado a 12 años de cárcel, fue transportado a una prisión federal. Tuvo la enorme suerte de que la guardia que le transportaba se olvidó de los papeles del traslado. Mientras encontraban sus papeles, Frank logró convencer a los funcionarios de que era un inspector de prisiones encubierto. Frank usaría a su amiga Jean Sebring para conseguir identificaciones falsas y una tarjeta del FBI con su nombre. Luego le dijo a los guardias que debían llamar a la agente del FBI de la tarjeta que llevaba en el bolsillo. El teléfono lo atendería su cómplice, quien diría a los guardias que Frank era un inspector y debía hablar con él en persona. Estos funcionarios siguieron sus órdenes y le dejaron salir por la puerta. Número 5. El escapista. Jack Shepard era un joven carpintero londinense nacido en 1702. Corta vida delictiva abarcaría desde los 20 años hasta su muerte en 1724, con apenas 22 años. Su nombre es historia popular en Inglaterra debido a la innumerable cantidad de obras dedicadas a su persona. Fue conocido como una especie de mago del escapismo, ya que en apenas 2 años escaparía de prisión 4 veces. Además, se convirtió en un héroe del pueblo, ya que a pesar de ser un ladrón, jamás hizo daño a nadie. Lo más curioso de su vida es que usó el mismo método de escape las 4 veces. Rompía los barrotes de sus ventanas y bajaba ya sea saltando o atado a una sábana. La más impresionante fue su cuarta y última fuga, en la que, atado de pies y manos, consiguió zafarse de sus esposas y subir por la chimenea de su celda hasta el techo. Después atravesó 6 puertas de barras de metal sin ser detectado y bajó otra vez por una sábana hasta una casa pegada a la prisión. Apenas 2 semanas después, sería arrestado nuevamente después de ser encontrado borracho en la calle con ropa robada y esta vez condenado a muerte.
El día de su ejecución fue poco más que un carnaval. Más de 200.000 personas, casi un tercio de la población de Londres, se congregaron por toda la ciudad siguiendo al recluso. Fue aquí donde casi se escapa por quinta vez cortando la soga de sus manos, pero desafortunadamente para él fue descubierto por un guardia. Número 4. La pistola de jabón. John Dillinger era un prolífico atracador de bancos en los años 30, conocido por todo Estados Unidos como el ladrón sin víctimas. La gente veía en él una especie de Robin Hood, ya que se dedicaba a robar a los responsables de la crisis del 29. En 1934 le encarcelarían en Crown Point, Indiana, a la espera de juicio por el asesinato de un policía. No obstante, Dillinger trazó un plan con el que se convertiría en un mito entre los criminales. Fabricó una pistola con pastillas de jabón de las duchas, buscó su oportunidad y amenazó a los guardias con ella, consiguiendo así encerrarlos y escapar, y de paso robar el coche del sheriff para continuar con su huida. Esto fue considerado como una vergüenza nacional, por lo que su gobierno le nombraría como el enemigo público número 1, y le convertiría en el criminal más buscado de su época. Desafortunadamente para Dillinger, su larga suerte terminaría aquí, ya que, a petición del gobierno, se implicaría el FBI en su búsqueda y captura, la cual culminó con él acribillado a tiros fuera de una sala de cine. Número 3. Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y comenzó a destacar en su organización porque fue uno de los introductores del uso de túneles para pasar drogas a Estados Unidos. La fuga de este conocido capo de la droga es la más famosa que se recuerda en años, por la forma en la que ocurrió y porque era la segunda vez que se escapaba de una cárcel. El líder del cártel de Sinaloa se escapó el 11 de julio de 2015 de El Altiplano, una prisión de máxima seguridad mexicana a través de un túnel de 1500 metros. Este pasadizo lo tenía todo: luz, ventilación e incluso rieles para sacar escombros. El Chapo tan solo tuvo que ir a la ducha de su celda y bajar por un agujero que hasta entonces estaba cubierto. Para conseguirlo, se sospecha que contó con la ayuda de decenas de personas de su propia organización que pasaron meses excavando en las proximidades de la cárcel. Su fuga provocó una hecatombe en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien responsabilizaron desde todos los rincones del mundo, incluida una acusación de haber recibido un soborno de $100 millones para dejarle escapar. Todo esto quedó en un segundo plano cuando en enero de 2016 el propio Peña Nieto anunciaba la detención por tercera vez de este narcotraficante. Número 2. La gran huida. Sobre esta huida han hecho decenas de documentales y películas, y lo cierto es que es impresionante. Todo surgió en 1943 de la mente de Roger Bushell, quien era líder de escuadrón en la Fuerza Aérea Británica. Este militar, tras ser capturado, comenzó a urdir un plan en el que participaron más de 600 prisioneros, incluidos algunos guardias de la prisión de las fuerzas nazis. Utilizaron todos los materiales posibles, crearon uniformes, documentos y herramientas para escapar. Estos soldados estuvieron un año entero excavando 3 túneles y finalmente escaparon una noche sin luna en 1944 a través de un túnel bautizado como Harry, que se encontraba a 9 metros de profundidad y tenía 102 metros de largo. 200 prisioneros pudieron participar la noche del escape, y de estos, tan solo 76 consiguieron atravesar el túnel antes de que los guardias se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Lamentablemente, solo 3 de 76 lograron estar a salvo. El resto fue recapturado y, siguiendo las órdenes de Hitler, 50 fueron fusilados. Desde las más grandes instancias británicas prometieron vengar a estos soldados y durante 3 años persiguieron a los encargados de estos fusilamientos, hasta conseguir justicia. La mayoría fueron ejecutados por crímenes de guerra o encarcelados. Número 1. La Isla del Diablo. Pongámonos en contexto. Corría el año 1920 y lo que hoy conocemos como Guayana Francesa, en Sudamérica, era el lugar donde Francia enviaba a sus prisioneros más peligrosos. Concretamente, los enviaba a la prisión de la pequeña Isla del Diablo. Nuestro protagonista acabó en este sitio por acumular varios robos menores. El parisino René Belbenoit, de 21 años, recibió una condena de 8 años de trabajos forzados y otra condena de por vida a no salir de Guayana. Lo que encontraría allí espantaría a cualquier mortal. De las 700 personas que llegaban todos los años a la isla, apenas 300 sobrevivían en el primer año. Trabajaban en condiciones de esclavitud, prácticamente sin comida, sin medicinas y muchas veces sin zapatos. Los presos eran abandonados a su suerte. René intentaría escapar en 4 ocasiones y en ninguna tuvo éxito. Cada vez que se escapaba añadía tiempo a su condena.
siendo incluso obligado a pasar un año de encierro en solitario. Finalmente, en 1934, 14 años después, le permitieron salir de la prisión de la Isla del Diablo, pero seguiría siendo un prisionero de la colonia de por vida. Desesperado por tener una vida digna, huyó por mar y tierra durante 3 años, parando en Trinidad, Colombia y Panamá hasta llegar a El Salvador, donde finalmente conseguiría subir a un barco que le llevó a Los Ángeles en 1937. Tras media vida como un prisionero, finalmente conseguía ser libre. Y esto ha sido todo. Comenta en la caja de comentarios qué tan bueno te ha parecido este top. No te olvides de suscribirte si no lo estás, darle like, comparte y haz clic a esa campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nosotros somos Watatop.